Lo que sucedió en un teatro de la Ciudad de México cambió para siempre la vida de uno de los actores más talentosos y arrogantes del país. Un hombre que durante años se burló de la fe, que ridiculizó todo lo sagrado, que usó su talento para atacar lo que millones veneran. Pero una noche, frente a una imagen de la Virgen María, algo ocurrió que ningún guión pudo predecir, algo que dejó a todos los presentes sin palabras y que transformó el corazón más duro en el testimonio más poderoso. Esto no es ficción, esto no es un cuento inventado para emocionar. Esto es lo que realmente pasó cuando un hombre desafió a la Madre de Dios y ella respondió de una manera que nadie esperaba. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Tal vez necesitas escuchar este testimonio, tal vez necesitas recordar que los milagros de la Virgen María siguen ocurriendo hoy, en este momento, en tu ciudad, en tu vida. Así que no te vayas, quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir va a renovar tu fe de una manera que nunca imaginaste. Y si este mensaje llegó a ti, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita para no perderte ningún testimonio más, y déjame un comentario diciendo desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Quiero saber hasta dónde están llegando estos milagros de la Virgen María. Ahora sí, vamos con esta historia que va a tocarte el corazón. Rodrigo Fernández Solís tenía 38 años cuando todo esto comenzó. Era uno de esos actores que todo el mundo conocía, no solo por su talento, que era innegable, sino por su lengua afilada, por su actitud desafiante, por esa manera que tenía de mirar al mundo como si nada fuera lo suficientemente importante para él. Había nacido en una familia de clase media en la colonia Roma, en el corazón de la Ciudad de México, hijo de un ingeniero y una maestra de secundaria. Desde pequeño mostró un talento natural para las artes escénicas. En la primaria ya protagonizaba todas las obras, en la secundaria ganaba concursos de oratoria, y cuando entró a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para estudiar actuación, todos sabían que Rodrigo Fernández no era un estudiante más. Era diferente. Tenía esa chispa, esa presencia, esa capacidad de transformarse en cualquier personaje que tocara. Se graduó con honores y a los 23 años ya estaba trabajando en los teatros más importantes de la ciudad. Teatro de los Insurgentes, Teatro Helénico, Foro Shakespeare, todos querían a Rodrigo. Y él lo sabía. Con cada éxito, su ego crecía. Con cada aplauso, su arrogancia se hacía más evidente. Y con cada entrevista, sus comentarios sobre la religión se volvían más agresivos, más hirientes, más provocadores. Rodrigo no creía en Dios, no creía en la Virgen María, no creía en nada que no pudiera ver, tocar, controlar. Para él, la fe era una debilidad, una muleta para gente que no podía enfrentar la realidad, y no tenía problema en decirlo públicamente. En entrevistas para revistas culturales, en programas de radio, en charlas después de las funciones, Rodrigo dejaba claro su postura. La religión es el opio del pueblo, decía citando a Marx con una sonrisa burlona. La gente necesita inventarse un Dios porque no soporta la idea de que somos insignificantes en un universo que no le importamos. Sus palabras ofendían, pero también atraían atención. Y en el mundo del teatro, la atención era poder. Rodrigo lo sabía, y lo usaba a su favor. Algunos colegas lo admiraban por su valentía, otros lo evitaban por respeto a sus propias creencias, pero nadie podía negar que Rodrigo Fernández Solís era uno de los actores más talentosos de su generación. Había ganado 3 premios metropolitanos de teatro, había sido nominado al Premio Nacional de Artes Escénicas, y a sus 38 años ya era considerado una leyenda viviente en los círculos teatrales de México. Vivía solo en un departamento moderno en la colonia Condesa, un lugar lleno de luz, con grandes ventanales que daban a las calles arboladas, paredes decoradas con carteles de sus producciones más exitosas, estanterías repletas de libros de teatro, filosofía, literatura,
No tenía pareja estable. Había tenido relaciones, algunas largas, otras cortas, pero ninguna había funcionado. Su verdadero amor era el teatro. Era lo único que lo hacía sentir vivo, lo único que lo llenaba completamente, y durante años, eso fue suficiente, hasta que llegó marzo de 2024. Ese mes, Rodrigo recibió una llamada de Ernesto Gutiérrez, uno de los directores más respetados del país. Ernesto estaba preparando una nueva producción, una obra original escrita por un dramaturgo emergente, una historia intensa, dramática, profundamente emocional. Y quería a Rodrigo para el papel protagónico. Rodrigo aceptó sin siquiera leer el guión completo. Confiaba en Ernesto y además necesitaba un nuevo desafío. Llevaba meses sin un proyecto que realmente lo motivara, y esta parecía la oportunidad perfecta. Cuando finalmente leyó el guión completo, Rodrigo frunció el ceño. La obra era buena, muy buena de hecho. La historia era poderosa, el personaje complejo, lleno de matices, el tipo de papel que cualquier actor soñaría con interpretar. Pero había un detalle que lo incomodó. La obra era profundamente religiosa. El personaje principal era un hombre que, después de perderlo todo, una tragedia familiar, su trabajo, su salud, encontraba consuelo y redención a través de la fe católica. Había escenas de oración, diálogos sobre la misericordia divina, y el clímax de la obra ocurría cuando el protagonista, en un momento de desesperación absoluta, se arrodillaba frente a una imagen de la Virgen María y le pedía ayuda. Le pedía un signo, algo que le diera fuerzas para seguir adelante. Rodrigo casi rechazó el papel en ese momento. Casi llamó a Ernesto para decirle que no podía hacerlo, que no era el actor indicado para ese tipo de historia. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el orgullo, la idea de que si rechazaba el papel, la gente pensaría que tenía miedo, que no era lo suficientemente versátil para interpretar a un hombre de fe. O tal vez fue simplemente el desafío artístico, la oportunidad de demostrar que podía actuar cualquier cosa, incluso algo en lo que no creía. Así que aceptó. Firmó el contrato, recibió el guión completo y se preparó para los ensayos. Lo que Rodrigo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Los ensayos comenzaron la primera semana de abril en el Teatro de la Ciudad, un edificio histórico en el centro de la Ciudad de México, con un escenario de madera gastada por décadas de uso, cortinas rojas de terciopelo, asientos que habían visto miles de funciones. El elenco era pequeño, solo 7 actores en total. Rodrigo en el papel principal, una actriz veterana llamada Guadalupe Ramírez que interpretaba a la madre del protagonista, y 5 actores de reparto. Desde el primer día de ensayos, quedó claro que había una división en el grupo. 3 de los actores eran católicos practicantes. Para ellos, esta obra no era solo un trabajo, era algo personal, algo que tocaba sus almas. Guadalupe, la actriz veterana de 62 años, llevaba un rosario en su bolso y rezaba antes de cada ensayo. Antonio Méndez, uno de los actores de reparto, venía de una familia profundamente religiosa de Guadalajara, y Claudia Torres, que interpretaba a la hermana del protagonista, había crecido en un hogar donde la fe católica era el centro de todo. Rodrigo notó esto desde el primer día y decidió que no era su problema. Él estaba ahí para actuar, para hacer su trabajo, no para compartir sus creencias personales. Pero conforme pasaban los días, su desdén por el material religioso de la obra se hizo cada vez más evidente. Durante la segunda semana de ensayos, en un descanso, el elenco estaba en el camerino tomando café. Claudia estaba repasando sus líneas en voz baja, preparándose para una escena donde su personaje convencía al protagonista de visitar una iglesia.
Rodrigo estaba sentado en una esquina revisando su celular cuando escuchó a Claudia murmurar una breve oración antes de comenzar a leer sus líneas. Soltó una risa corta, casi un bufido. Claudia dejó de leer y lo miró. ¿Algo gracioso, Rodrigo?, preguntó con voz tranquila pero firme. Nada, respondió él sin levantar la vista del teléfono. Solo me parece curioso que necesites rezar antes de fingir que rezas. El camerino quedó en silencio absoluto. Claudia lo miró fijamente durante varios segundos, luego volvió a su guión sin responder. Antonio, que estaba sentado junto a ella, frunció el ceño pero tampoco dijo nada. Guadalupe, desde el otro lado del camerino, sintió que algo dentro de ella se tensaba. Había trabajado con cientos de actores a lo largo de su carrera y reconocía el desprecio cuando lo veía. En los días siguientes, los comentarios de Rodrigo continuaron. Durante un ensayo de una escena donde su personaje visitaba una capilla, Rodrigo detuvo el ensayo a mitad de la escena. «Perdón, Ernesto», dijo dirigiéndose al director. ¿De verdad mi personaje necesita estar arrodillado tanto tiempo aquí? Se siente un poco exagerado, ¿no? Ernesto revisó el guión. Es importante para el ritmo emocional de la escena. Él está procesando todo lo que ha pasado. Rodrigo asintió, pero su tono de voz dejó claro lo que realmente pensaba. Para él, todo esto era exagerado, innecesario, casi ridículo. Para la tercera semana de ensayos, la tensión en el elenco era algo que todos podían sentir, pero nadie mencionaba abiertamente. Guadalupe, que había trabajado en teatro durante más de 40 años, veía lo que estaba pasando con una mezcla de tristeza y preocupación. Había conocido a muchos actores como Rodrigo a lo largo de su carrera, hombres y mujeres brillantes, talentosos, pero con corazones cerrados, con almas que se negaban a ver más allá de lo visible, más allá de lo tangible. Y cada vez que Rodrigo hacía uno de sus comentarios, cada vez que se burlaba sutilmente de las escenas religiosas, Guadalupe sentía una punzada en el pecho. No era rabia lo que sentía, era compasión. Porque ella sabía algo que Rodrigo aún no sabía. Sabía que cuando alguien se burla de lo sagrado, cuando alguien desafía a lo divino con tanta arrogancia, el universo tiene una manera de responder, y esa respuesta no siempre llega de la forma que esperamos. Una tarde de jueves, después de un ensayo particularmente tenso, Guadalupe se acercó a Rodrigo en el camerino. Él estaba guardando sus cosas, preparándose para irse. «Rodrigo», dijo ella con voz suave, ¿podemos hablar un momento? Él la miró con cierta desconfianza, pero asintió. «Claro, Guadalupe. ¿Qué pasa?» Ella se sentó frente a él, buscando las palabras correctas. «He notado que esta obra te incomoda, las escenas religiosas, los diálogos sobre fe, y entiendo que no es fácil interpretar algo en lo que no crees». Rodrigo soltó una risa corta. «No es que me incomode, Guadalupe. Solo me parece un poco exagerado. Toda esta devoción, estas oraciones, este protagonista que necesita aferrarse a una imagen de la Virgen María para encontrar sentido a su vida. Es difícil tomárselo en serio». Guadalupe lo miró con esos ojos que habían visto tanto, que habían vivido tanto. ¿Sabes cuál es el problema, Rodrigo? Que estás juzgando algo que no has intentado entender. No te estoy pidiendo que creas, pero sí te estoy pidiendo que respetes. Porque para millones de personas, esa devoción que tú llamas exagerada es lo único que los mantiene vivos, es lo único que les da esperanza en medio del dolor. Rodrigo guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. Luego negó con la cabeza. «Lo siento, Guadalupe, pero no puedo fingir que respeto algo que considero una ilusión. Soy actor, no hipócrita». Guadalupe sintió tristeza al escuchar eso, pero no dijo nada más. Simplemente se levantó, puso una mano en el hombro de Rodrigo por un breve instante y se fue. Esa noche, sola en su casa, Guadalupe encendió una vela frente a una imagen de la Virgen María que tenía en su sala.
Era una imagen antigua, heredada de su abuela, una talla de madera pintada a mano, con colores que el tiempo había suavizado, pero no borrado. Se arrodilló frente a ella, juntó las manos y comenzó a rezar. «Madre mía», susurró, «te pido por Rodrigo». Sé que su corazón está cerrado. Sé que no puede ver lo que millones vemos. Pero también sé que tú tienes el poder de abrir los ojos de quien sea. Si es tu voluntad, si es parte de tu plan, te pido que le muestres tu presencia de alguna manera. No para castigarlo, sino para salvarlo. Porque un corazón tan lleno de talento como el suyo no debería estar tan vacío de fe. Guadalupe no sabía si su oración sería escuchada. No sabía si algo cambiaría. Pero tenía fe, y esa fe era lo único que necesitaba. Pasaron los días y llegó la cuarta semana de ensayos. El estreno de la obra estaba programado para el viernes 10 de mayo, lo que significaba que solo quedaban 2 semanas para pulir cada detalle, cada movimiento, cada línea. Ernesto, el director, decidió hacer ensayos técnicos durante la última semana. Eso significaba ajustar las luces, el sonido, el escenario, asegurarse de que todo estuviera perfecto para la noche del estreno. El martes 7 de mayo, Ernesto programó un ensayo técnico para las 9 de la noche. Necesitaba a algunos actores para ajustar las marcas de luz, especialmente para la escena del clímax, la escena donde el protagonista se arrodilla frente a la imagen de la Virgen María. «Rodrigo, necesito que te quedes después del ensayo regular», dijo Ernesto esa tarde. «Voy a ajustar las luces para tu monólogo final. Debería tomar 1 hora, 1 hora y media máximo». Rodrigo asintió. No tenía planes esa noche de todas formas. El ensayo regular terminó a las 8:30 de la noche. El resto del elenco se fue, agotados después de un día completo de trabajo. Guadalupe fue una de las últimas en salir. Antes de irse, se acercó a Rodrigo. «Que tengas una buena noche, Rodrigo», dijo con una sonrisa cálida. Él asintió distraídamente, repasando sus líneas en su mente. Ernesto le dijo que regresaría en 30 minutos con el técnico de luces, que había salido a comprar algo de cenar, así que Rodrigo quedó solo en el teatro. No era inusual para él. A menudo se quedaba después de los ensayos para practicar, para sentir el espacio sin la presión de los demás actores, para conectar con el personaje en silencio. Caminó por el escenario, sintiendo las tablas de madera bajo sus pies, memorizando cada marca, cada posición. Se acercó al escenario preparado para el clímax de la obra. Era un espacio pequeño, pero cuidadosamente diseñado. Habían construido una especie de altar improvisado, con velas falsas alimentadas por pilas, flores de tela, y en el centro, una imagen de la Virgen María. No era una imagen cualquiera. Era una réplica de la Virgen de Guadalupe, con su manto azul estrellado, sus manos juntas en oración, su mirada serena. Era de yeso, pintada con colores brillantes, el tipo de imagen que se puede encontrar en cualquier iglesia, en cualquier hogar católico en México. Rodrigo se detuvo frente a ella. Por alguna razón que no podía explicar, sintió el impulso de ensayar la escena una vez más, de ver si podía encontrar esa conexión emocional que Ernesto había estado pidiendo durante semanas. Se arrodilló como lo indicaba el guión y comenzó el monólogo. «Virgen María, Madre de Dios, no sé si alguien está escuchando, o si solo estoy hablando al vacío». Las palabras, ensayadas docenas de veces, salían de su boca con facilidad. Pero mientras las decía, mientras miraba la imagen de yeso frente a él, Rodrigo sintió algo que no esperaba. Sintió irritación, no con el personaje, no con la escena, sino con la situación entera. Con la idea de que millones de personas realmente creían que esta figura, esta imagen de yeso, podía hacer algo por ellos. Se detuvo a mitad del monólogo, mirando fijamente la imagen. «¿Por qué?», murmuró para sí mismo.
¿Por qué tanta gente desperdicia su vida entera creyendo en esto? Se puso de pie, dando vueltas por el escenario, dejando que su frustración creciera. Era como si todas las semanas de ensayo, todos los comentarios que había reprimido, todas las burlas que había guardado, estuvieran saliendo a la superficie. Se detuvo frente a la imagen nuevamente, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Y tú?», dijo en voz alta, señalando la réplica de la Virgen. «Tú eres la mayor ilusión de todas. La gente te reza, te pide milagros, te ofrece su dolor y sus esperanzas. ¿Y qué? ¿Qué haces tú? Nada. Absolutamente nada, porque no eres real. Eres solo yeso pintado, una figura creada por la desesperación humana». Se rió, un sonido amargo que resonó en el teatro vacío. «Es patético, ¿sabes? Toda esta devoción, toda esta fe ciega en algo que ni siquiera puede responder. Es como hablarle a una pared y esperar que te conteste». Silencio. El teatro estaba completamente vacío, completamente silencioso. Solo Rodrigo de pie frente a una imagen que había visto miles de veces en su vida, una imagen que para él no significaba nada. Y entonces, algo cambió. Fue sutil al principio. Una sensación extraña, como si el aire del teatro se hubiera vuelto más denso, más pesado. Rodrigo frunció el ceño, mirando a su alrededor. «¿Ernesto?», llamó, su voz un poco más débil de lo que pretendía. «¿Ya regresaste?». Ninguna respuesta. Las puertas del teatro estaban cerradas. Las luces estaban en la misma posición. Él estaba solo. Pero algo era diferente. Entonces llegó el aroma. Rosas. Frescas, intensas, imposibles. Rodrigo giró lentamente, su corazón comenzando a acelerarse. No había rosas en el teatro. No había flores reales de ningún tipo. Solo las flores de tela en el altar, y esas no tenían ningún aroma. Pero el olor era inconfundible, tan real como el aire que respiraba. «¿Qué demonios?». Su voz temblaba ahora. Miró hacia el altar, hacia la imagen de la Virgen María, y entonces la vio. No era la imagen de yeso. Era alguien real. Una mujer de pie junto al altar, vestida con un manto azul profundo, con estrellas que parecían brillar con luz propia. Su rostro era joven, pero sus ojos, esos ojos parecían contener siglos, milenios de amor, de dolor, de compasión. Rodrigo trató de hablar, de gritar, de hacer algo, pero ningún sonido salió de su garganta. Era imposible. Las puertas estaban cerradas. Nadie había entrado. Él había estado solo todo el tiempo. Pero ella estaba ahí, tan real, tan sólida, tan presente como las tablas del escenario bajo sus pies. Los ojos de la mujer se encontraron con los suyos, y Rodrigo sintió algo que nunca había sentido en su vida. Terror absoluto. No terror de ser herido físicamente, sino terror de ser visto completamente, sin máscaras, sin defensas, sin nada que lo protegiera. Cada pensamiento que había tenido, cada burla, cada comentario despectivo, cada momento de arrogancia, todo estaba expuesto ante esa mirada. Y lo que vio reflejado en esos ojos no fue juicio ni condena, fue compasión, amor incondicional, una tristeza profunda por todo el dolor que él había causado, por todo el vacío que había estado cargando sin siquiera darse cuenta. Rodrigo cayó de rodillas. No fue una decisión consciente. Sus piernas simplemente cedieron bajo el peso de esa presencia, bajo la magnitud de lo que estaba viendo, de lo que estaba sintiendo. Yo no sabía. Las palabras salieron rotas, entrecortadas. No creía, no podía creer. La presencia permaneció en silencio, pero Rodrigo lo entendió todo con una claridad que destrozó cada una de sus defensas. Ella era real. Siempre había sido real. Todo en lo que se había burlado, todo lo que había despreciado, era verdad. Y ella estaba ahí,
no para castigarlo, sino para mostrárselo. Entonces sintió algo imposible, una mano cálida, suave, real, tocando su hombro. No había nadie físicamente cerca de él, pero lo sintió tan claramente como sentía el frío piso del escenario bajo sus rodillas. Un toque que hablaba sin palabras, que decía todo lo que necesitaba escuchar. Lo sé. Y aún así, aquí estoy. Siempre he estado aquí, esperando a que me vieras. Rodrigo no supo cuánto tiempo estuvo ahí, arrodillado, temblando, llorando de una manera que no había llorado desde que era niño. Cuando finalmente logró levantar los ojos, la Virgen se había ido. Solo quedaba la imagen de yeso en el altar, pero el aroma de rosas seguía llenando el aire, tan fuerte que parecía impregnar cada rincón del teatro. Y Rodrigo Fernández Solís, el actor que no creía en nada más allá de lo que podía ver y tocar, supo con absoluta certeza que lo que acababa de suceder era más real que cualquier cosa que hubiera interpretado en un escenario en toda su vida. Cuando Ernesto regresó 20 minutos después con el técnico de luces, encontró a Rodrigo sentado en el piso del escenario, con la espalda apoyada contra una de las paredes del set, la mirada perdida en el vacío. «Rodrigo, ¿estás bien?» La voz de Ernesto sonaba preocupada. Rodrigo levantó la vista. Su rostro estaba pálido, demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en esos pocos minutos. Sus ojos estaban rojos, todavía húmedos. «Yo... no me siento bien, Ernesto. Necesito irme a casa». Ernesto frunció el ceño, acercándose más. «¿Quieres que llame a alguien? ¿Necesitas ayuda?» «No, solo necesito irme». Rodrigo se levantó con dificultad, recogió su mochila del camerino y salió del teatro. El camino a su departamento fue un borrón. Las calles de la Ciudad de México estaban ocupadas como siempre, gente caminando, autos tocando el claxon, vendedores ambulantes ofreciendo tacos y elotes, pero Rodrigo apenas notaba nada de eso. Su mente seguía reproduciendo lo que había pasado, una y otra vez. La temperatura del teatro cambiando, el aroma de rosas que no tenía explicación, la figura con el manto azul, tan real que todavía podía verla cuando cerraba los ojos. El toque en su hombro que sintió como si alguien realmente lo hubiera tocado. Sus manos todavía temblaban mientras caminaba. El aroma de rosas seguía en su ropa, en su piel, imposible de ignorar considerando que había salido del teatro varios minutos atrás. Cuando llegó a su departamento en La Condesa, cerró la puerta con llave y se quedó de pie en el pasillo oscuro durante un largo momento. Luego caminó hasta la ventana de la sala y miró hacia las luces de la ciudad abajo. «¿Qué fue lo que acaba de pasar?», dijo en voz alta al departamento vacío. Una parte de él, la parte racional, lógica, entrenada por años de escepticismo, ya estaba trabajando en explicaciones. Estrés. Has estado trabajando demasiado. Has estado ensayando esta obra religiosa intensamente durante semanas. Tu mente te jugó una mala pasada. Es lógico. Tiene sentido. Pero otra parte de él, una parte que Rodrigo no reconocía, una parte que había estado dormida o ignorada durante toda su vida adulta, susurraba algo diferente. Sabes lo que viste. Sabes lo que sentiste. No fue tu imaginación, fue real. Rodrigo no durmió esa noche. A las 3 de la madrugada estaba en la cocina preparando café que no tenía intención de beber. Abrió su laptop, escribió «alucinaciones inducidas por estrés» en el buscador. Leyó artículos científicos, estudios psicológicos, testimonios de personas que habían experimentado episodios similares. Todo tenía sentido en papel. Todo podía ser explicado. Pero entonces recordó el toque en su hombro. Real, cálido, inconfundible. Y la certeza que sintió en ese momento, esa comprensión profunda que no vino de su mente sino de algún lugar mucho más profundo, de su alma misma.
Cerró la laptop y se quedó sentado en la oscuridad de su cocina, rodeado por el silencio de la madrugada. Amaneció y Rodrigo seguía despierto. Se duchó, se vistió, preparó para ir al teatro como en cualquier otro día. Pero nada era como cualquier otro día. Todo había cambiado. En el metro, observó a las personas a su alrededor con ojos nuevos. Una mujer mayor, rezando en voz baja, pasando las cuentas de un rosario entre sus dedos. Un joven con una simple cruz de plata alrededor del cuello. Un hombre con una estampita de la Virgen de Guadalupe pegada en la funda de su celular. Antes, Rodrigo habría pensado que todas esas personas estaban engañándose a sí mismas, aferrándose a ilusiones porque no podían enfrentar la realidad. Pero ahora, después de lo que había visto, después de lo que había sentido, una pregunta diferente comenzó a formarse en su mente. ¿Y si ellos saben algo que yo no sabía? ¿Y si todos ellos han sentido lo que yo sentí anoche? ¿Y si eso es lo que llaman fe? Llegó al teatro de la ciudad 2 horas antes del ensayo, como siempre hacía. Pero esta vez no era para calentar la voz o repasar las líneas. Era para ver la imagen de la Virgen María en el altar improvisado del escenario. Entró al teatro silencioso, caminó hasta el escenario y se detuvo frente al altar. Ahí estaba la imagen, exactamente donde siempre había estado. Yeso común, una expresión serena pintada décadas atrás por algún artesano desconocido. Colores brillantes pero sin vida propia. Nada especial, nada extraordinario. Rodrigo se acercó lentamente, deteniéndose a unos pocos pasos de distancia. ¿Fuiste tú?, preguntó en voz baja. Anoche, ¿fuiste tú? Silencio. No había aroma de rosas, no había presencia, no había respuesta. Solo una imagen de yeso en un teatro vacío. Mira, Rodrigo continuó, su voz apenas un susurro. Si fue real, si realmente estuviste aquí, necesito que me lo muestres de nuevo. Necesito estar seguro. Porque si no fue real, entonces estoy perdiendo la cabeza. Y si fue real, entonces... Se detuvo, sin saber cómo terminar esa frase. Porque si fue real, entonces todo en lo que había creído durante 38 años estaba equivocado. Su visión del mundo, su filosofía de vida, su identidad misma como el actor escéptico que no se dejaba engañar por fantasías religiosas, todo eso se desmoronaba. Esperó. Pero no pasó nada. No hubo señales, no hubo respuestas, no hubo certeza, solo silencio. Esto es ridículo, murmuró para sí mismo, sintiendo frustración crecer en su pecho. Estoy perdiendo la cabeza. Claudia fue la primera en llegar. Encontró a Rodrigo sentado en el borde del escenario, mirando fijamente la imagen de la Virgen con una expresión que ella no pudo descifrar. «Buenos días, Rodrigo». Él se volvió. La miró como si la estuviera viendo por primera vez, como si hubiera envejecido varios años durante la noche. «Buenos días, Claudia». Ella dudó, sintiendo que algo era diferente. Dejó su bolso en el camerino y regresó al escenario. «¿Puedo sentarme contigo?». Rodrigo asintió, señalando el espacio a su lado. Se sentaron en silencio durante unos minutos, los dos mirando hacia el auditorio vacío del teatro. Finalmente, Rodrigo habló. «Claudia, ¿puedo hacerte una pregunta extraña?». «Claro». «Cuando rezas, ¿cómo sabes que no solo estás hablando contigo misma? ¿Cómo sabes que alguien está escuchando?». Claudia consideró la pregunta cuidadosamente. No era el tipo de pregunta que el Rodrigo de hace una semana habría hecho. Había algo diferente en su tono, en su mirada. Ya no había burla ni desprecio. Había genuina curiosidad, tal vez incluso desesperación. «A veces no lo sé», respondió ella honestamente. «Hay días en los que rezo y se siente como si solo estuviera hablando al aire. No hay respuestas claras, no hay señales obvias. Y hay días en los que, no sé cómo explicarlo, siento algo,
una paz que no viene de mí, una claridad que no pensé por mí misma, una sensación de que no estoy sola, de que alguien está escuchando, de que alguien se preocupa. Rodrigo absorbió sus palabras, procesándolas. ¿Y eso es suficiente para ti? ¿No saber con certeza? Claudia lo miró directamente a los ojos. La fe no se trata de certeza, Rodrigo. Se trata de confianza. Se trata de dar un paso adelante incluso cuando no puedes ver el camino completo. Se trata de creer que hay algo más grande que nosotros, algo que nos ama incluso cuando no lo entendemos. Rodrigo estuvo callado durante tanto tiempo que Claudia pensó que la conversación había terminado. Pero entonces él habló, su voz tan baja que ella apenas pudo escucharlo. ¿Qué pasa si te dijera que algo pasó anoche? Algo que no puedo explicar, que va en contra de todo lo que he creído durante toda mi vida. Algo que fue tan real que todavía puedo sentirlo, pero que mi mente me dice que es imposible. El corazón de Claudia se aceleró. Te diría que te creo. Rodrigo la miró con sorpresa. ¿Así de simple? ¿Sin cuestionarlo? Así de simple. Porque he escuchado suficientes testimonios, he visto suficientes vidas cambiadas, para saber que cuando Dios quiere tocarnos, cuando la Virgen María quiere mostrarse, lo hace de maneras que desafían toda lógica. Y si algo así te pasó a ti, Rodrigo, entonces no fue un accidente, fue un regalo. No lo merezco, dijo él, casi en un susurro. Yo me burlé. Yo dije cosas horribles sobre ella, sobre la fe, sobre todo lo que millones de personas consideran sagrado. No merezco ningún regalo. Esa es la esencia de la gracia, Rodrigo. No se trata de lo que merecemos, se trata de lo que se nos da libremente, sin condiciones. Si la Virgen María te visitó, si te mostró algo, no fue porque lo merecieras, fue porque te ama. Así de simple. Lágrimas ardieron en los ojos de Rodrigo. Trató de contenerlas, pero no pudo. Habían pasado años, tal vez décadas, desde la última vez que había llorado frente a otra persona. Pero ahí estaba, en el escenario de un teatro vacío, llorando frente a una colega que hasta hace una semana habría considerado ingenua por su fe. Claudia puso una mano en su hombro, el mismo hombro que había sido tocado la noche anterior por esa presencia imposible. Está bien, dijo ella suavemente. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien estar confundido, asustado, abrumado. Lo importante es que estés abierto a lo que está pasando, que no cierres tu corazón otra vez. El ensayo de ese día fue diferente para todos, aunque solo algunos podían sentir el cambio con claridad. Rodrigo estaba más callado que de costumbre, más presente de alguna manera, pero también visiblemente distraído. Cuando llegó el momento de ensayar el monólogo final, la escena donde el protagonista se arrodilla frente a la imagen de la Virgen María, Ernesto se preparó para ver la misma desconexión emocional que había visto durante semanas. Pero cuando Rodrigo se posicionó frente al altar, cuando se arrodilló y comenzó a hablar, algo había cambiado fundamentalmente. Virgen María, Madre de Dios, no sé si alguien está escuchando o si solo estoy hablando al vacío. Las palabras eran las mismas que había dicho docenas de veces, pero ahora salían con un peso diferente, con una verdad que no había estado ahí antes. Porque ahora Rodrigo sabía que alguien estaba escuchando. Sabía que no estaba hablando al vacío. Lo había visto con sus propios ojos, lo había sentido con cada fibra de su ser. He perdido todo lo que amaba, mi familia, mi salud, mi esperanza. Los doctores me han dado el diagnóstico y no hay nada más que puedan hacer. Estoy solo en esta lucha y no sé cómo seguir adelante. La voz de Rodrigo temblaba ahora, no por técnica actoral, sino por memoria. Porque aunque las circunstancias del personaje eran diferentes a las suyas, la desesperación era la misma, la sensación de estar perdido, de haber vivido toda una vida sin ver lo que siempre había estado frente a él.
Dicen que tú escuchas a los que sufren, que intercedes por los perdidos. No sé si merezco tu ayuda, pero aquí estoy, pidiéndotela de todas formas. Lágrimas reales en sus ojos ahora. No lágrimas de actuación, sino lágrimas de un hombre que estaba siendo quebrado y reconstruido al mismo tiempo. Porque si tú no estás ahí, si no hay nada más que este silencio, entonces no sé cómo voy a continuar. Así que te entrego todo, todo lo que no puedo controlar, todo lo que no puedo arreglar por mi cuenta, lo pongo en tus manos. Hizo una pausa, sus manos juntas en posición de oración, y en ese momento, Rodrigo ya no estaba actuando. Estaba orando de verdad, tal vez por primera vez en su vida adulta. Solo te pido una cosa, no dejes que me rinda. Ayúdame a creer, incluso cuando es difícil. Ayúdame a confiar, incluso cuando no entiendo. Ayúdame a ver lo que siempre has estado tratando de mostrarme. Cuando terminó, cuando se levantó lentamente, sus piernas temblando, hubo un momento de silencio absoluto en el teatro. Ernesto, sentado en la quinta fila desde donde siempre dirigía, se quedó sin palabras. En sus 30 años como director, había visto miles de actuaciones. Había trabajado con los mejores actores del país. Pero lo que acababa de presenciar era diferente. No era actuación. Era transformación. Corte, dijo finalmente, su voz un poco ronca. Eso fue... Rodrigo, eso fue perfecto. No sé qué cambió, pero sea lo que sea, guárdalo. Eso es exactamente lo que la escena necesita. Los demás actores estaban igual de impactados. Guadalupe, sentada en la primera fila donde siempre se sentaba durante los ensayos, tenía lágrimas en los ojos. Ella sabía. No sabía exactamente qué había pasado, pero sabía que sus oraciones habían sido escuchadas, que la Virgen María había tocado el corazón de Rodrigo de alguna manera. Después del ensayo, cuando todos se habían ido, Guadalupe se acercó a Rodrigo en el camerino. Él estaba sentado frente al espejo, pero no se estaba mirando a sí mismo. Solo estaba sentado ahí, perdido en sus pensamientos. «Rodrigo», dijo ella suavemente. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron en el reflejo del espejo. «Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. De lo que hiciste hoy en el escenario». «No fue actuación, Guadalupe», respondió él con voz cansada. «Lo sé». Ella sonrió. «Por eso estoy orgullosa». Se sentó en la silla junto a él, y durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego Rodrigo habló. «Algo me pasó anoche. Algo que no puedo explicar, que va en contra de todo lo que pensé que sabía sobre el mundo, sobre la realidad. Y ahora no sé qué hacer con eso. No sé cómo seguir adelante sabiendo lo que sé». Guadalupe puso una mano arrugada sobre la mano de Rodrigo. «No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. La fe es un viaje, no un destino. Lo importante es que estés abierto, que estés dispuesto a caminar ese camino, incluso cuando es difícil, incluso cuando tienes dudas». «Tengo muchas dudas», admitió Rodrigo. «Eso no significa que no tengas fe. Significa que eres humano». Hasta los santos tuvieron dudas, pero siguieron caminando de todas formas, confiando en que el camino los llevaría a donde necesitaban estar. Pasaron los días y Rodrigo se encontró en un territorio completamente desconocido. Por primera vez en su vida adulta, comenzó a buscar respuestas en lugares que antes habría ridiculizado. Entró a una librería católica en el centro histórico, un lugar pequeño lleno de Biblias, rosarios, estatuas, libros de oraciones. Se sintió fuera de lugar, como un intruso en un mundo que no le pertenecía. Pero compró un libro sobre la Virgen María, sobre sus apariciones a lo largo de la historia, sobre testimonios de personas que afirmaban haber sido tocadas por su presencia. Esa noche, solo en su departamento, leyó. Y mientras leía,
Reconoció su propia experiencia en las palabras de otros. El aroma de rosas que no tenía explicación. La sensación de ser visto completamente. El toque que era físicamente imposible pero innegablemente real. La certeza absoluta que desafiaba toda lógica. No estaba loco. O si lo estaba, entonces miles de personas a lo largo de la historia habían experimentado la misma locura. El domingo siguiente, por primera vez en más de 20 años, Rodrigo entró a una iglesia. No fue a la Catedral Metropolitana ni a ninguna de las iglesias famosas de la ciudad. Fue a una iglesia pequeña en la colonia Roma, cerca de donde había crecido. Una iglesia sencilla, con bancos de madera gastados y vitrales que dejaban entrar la luz del sol de la mañana. Llegó a media misa, demasiado nervioso para llegar al principio, demasiado curioso para quedarse afuera. Se sentó en la última banca, observando. La gente oraba, cantaba, escuchaba al sacerdote, y Rodrigo se dio cuenta de algo que nunca había notado antes. Estas no eran personas débiles o ingenuas o desesperadas. Eran personas normales. Familias con niños pequeños, jóvenes profesionales, ancianos que habían visto toda una vida, personas que habían elegido creer, que habían elegido confiar, que habían encontrado algo en su fe que Rodrigo estaba apenas comenzando a descubrir. Al final de la misa, cuando todos se estaban yendo, Rodrigo se quedó sentado. Miró hacia el altar, hacia la imagen de la Virgen María que estaba en un costado. No era la misma imagen que había visto aquella noche en el teatro, pero los ojos eran similares. Esa mirada serena que parecía ver todo y perdonar todo. Se levantó, caminó lentamente hacia el altar y se arrodilló. No sabía qué decir, no sabía cómo orar de verdad, así que simplemente habló desde el corazón. No sé lo que estoy haciendo aquí. No sé si lo estoy haciendo bien, pero gracias por mostrarme que estaba equivocado. Por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Los días pasaron, y el 10 de mayo llegó más rápido de lo que Rodrigo esperaba. La noche del estreno. El teatro de la ciudad estaba completamente lleno. 400 personas ocupaban cada asiento, con más gente de pie en la parte trasera. Los críticos teatrales más importantes de la ciudad estaban ahí, productores de otros teatros, actores reconocidos que habían venido a ver la nueva producción de Ernesto Gutiérrez. Era el tipo de audiencia que podía hacer o destruir una carrera, el tipo de noche que Rodrigo había vivido docenas de veces antes. Pero esta vez era diferente. En su camerino, Rodrigo se miraba en el espejo. El maquillaje estaba aplicado perfectamente, el vestuario ajustado correctamente. Externamente, se veía exactamente como siempre se había visto antes de una función, pero internamente era un hombre completamente diferente. Había pasado solo una semana desde aquella noche en el teatro vacío, una semana desde que había visto lo que no debería ser posible, y en esa semana algo en él había cambiado fundamentalmente. Ya no era el mismo Rodrigo Fernández Solís que había comenzado los ensayos en abril. Ya no era el actor arrogante que se burlaba de la fe. Ahora era alguien que estaba aprendiendo a creer, alguien que estaba dando sus primeros pasos temblorosos en un camino que no sabía a dónde lo llevaría. Un golpe en la puerta. El asistente de escenario. 5 minutos, Rodrigo. Él asintió, respirando profundo. Antes de salir del camerino, hizo algo que nunca había hecho antes. Cerró los ojos y rezó. No era una oración elaborada. No usó palabras elegantes ni frases memorizadas. Solo dijo lo que sentía. Ayúdame a hacer esto bien, no por mí, sino por todas las personas que van a ver esta historia esta noche. Ayúdame a mostrarles lo que tú me mostraste a mí. Cuando abrió los ojos, sintió algo. No certeza, no respuestas claras, pero sí una paz que no venía de él mismo. Una sensación de que no estaba solo en esto,
de que había algo más grande que él trabajando a través de él. Salió del camerino y se dirigió al backstage. Los primeros actos de la obra fluyeron perfectamente. El público estaba comprometido, atento. Rodrigo podía sentir su energía, ese tipo particular de silencio que significaba que estaban verdaderamente presentes, verdaderamente inmersos en la historia. Y entonces llegó el momento, el clímax de la obra, el monólogo final. Rodrigo caminó hasta el centro del escenario. La luz lo siguió, estrechándose hasta que fue solo él y la imagen de la Virgen María en el altar improvisado. 400 personas observando. Pero en ese momento, podría haber sido solo él. Se arrodilló y comenzó las líneas que había memorizado, las líneas que había dicho docenas de veces. Virgen María, Madre de Dios, no sé a quién más acudir. Los doctores se han rendido. Mi familia se ha alejado. Estoy solo en esta lucha. Pero esta vez, las palabras salieron diferentes porque Rodrigo entendía ahora. Entendía la desesperación del personaje, la soledad, la búsqueda de algo más grande cuando todo lo demás había fallado. Entendía porque él mismo había estado ahí, arrodillado en este mismo escenario, enfrentando esa misma imagen, sintiendo esa misma desesperación. Dicen que tú escuchas a los que sufren, que intercedes por los perdidos. No sé si merezco tu ayuda, pero aquí estoy, pidiéndotela de todas formas. Su voz temblaba, no por técnica, sino por memoria, porque recordaba la sensación de no merecer nada, de haber pasado toda una vida burlándose de lo sagrado, y aún así ser tocado por la gracia de todas formas. Porque si tú no estás ahí, si no hay nada más que silencio, entonces no sé cómo voy a continuar. Así que te lo entrego todo. Todo lo que no puedo controlar, todo lo que no puedo arreglar por mi cuenta, lo pongo en tus manos. Las palabras eran del personaje, pero también eran suyas. Una rendición completa. Una admisión de que no tenía todas las respuestas, de que necesitaba algo más grande que él mismo. Lo único que te pido es esto. No dejes que me rinda. Ayúdame a creer cuando es difícil. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Ayúdame a ver lo que siempre has estado tratando de mostrarme. Lágrimas reales corriendo por su rostro ahora. Lágrimas que no trató de ocultar, que no trató de controlar, porque esto ya no era actuación. Esto era testimonio. Cuando terminó, cuando lentamente se puso de pie con las piernas temblando, hubo un momento de silencio absoluto en el teatro. Silencio tan profundo que Rodrigo podía escuchar su propia respiración. Y entonces llegó el aplauso. Pero no era el aplauso educado de siempre. Era el reconocimiento de haber presenciado algo verdadero, algo que trascendía el teatro y tocaba algo mucho más profundo en el alma humana. Después de la función, backstage, Rodrigo fue rodeado por gente. Críticos queriendo entrevistarlo, productores ofreciéndole papeles en producciones más grandes, actores conocidos felicitándolo. Pero Rodrigo solo estaba buscando a una persona. La encontró cerca del camerino. Guadalupe estaba ahí de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, sonriendo de una manera que iluminaba todo su rostro. Fue real, Rodrigo, dijo cuando sus ojos se encontraron. Lo que hiciste ahí arriba fue real. Él asintió, incapaz de hablar porque el nudo en su garganta era demasiado apretado. Guadalupe se acercó y lo abrazó, un abrazo maternal que Rodrigo no sabía que necesitaba hasta ese momento. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró ella. «No solo como actor, sino como hombre. Como alguien que tuvo el valor de dejar que su corazón fuera cambiado». Esa noche, después de que todos se habían ido, después de que el teatro estaba vacío nuevamente, Rodrigo hizo algo que nadie vio. Regresó al escenario, caminó hasta el altar donde estaba la imagen de la Virgen María y se arrodilló una vez más.
Esta vez no había guión, no había audiencia, no había nada excepto un hombre y la imagen que representaba a quien había cambiado su vida. Gracias, susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que estaba equivocado. Gracias por amarme incluso cuando yo no te amaba a ti. Se quedó ahí durante varios minutos, en silencio, sintiendo una paz que nunca había conocido antes. Una paz que no venía de logros externos, o aplausos o críticas positivas, sino de algo mucho más profundo, de saber que no estaba solo, de saber que era amado, de saber que su vida tenía un propósito que iba más allá del escenario. Cuando finalmente se levantó y salió del teatro, la noche era clara. La Ciudad de México brillaba con millones de luces, y por primera vez en años, Rodrigo no se sentía solo en medio de toda esa multitud. Se sentía conectado, se sentía parte de algo más grande. Se sentía, por primera vez en su vida adulta, verdaderamente vivo. 3 meses después, la obra se había convertido en la producción más exitosa que el teatro de la ciudad había visto en una década. Las funciones estaban agotadas todas las noches. La crítica era unánime en su elogio, y Rodrigo Fernández Solís, el actor que una vez había sido conocido por su talento y su arrogancia, ahora era conocido por algo más. Por la autenticidad de su interpretación, por la profundidad emocional que traía a cada función, por la manera en que cada noche no solo actuaba el papel, sino lo vivía. Las ofertas seguían llegando. Teatros más grandes, producciones con presupuestos mayores, papeles que cualquier actor soñaría con interpretar. Pero algo mucho más importante estaba pasando en la vida de Rodrigo. Algo que no tenía nada que ver con su carrera y todo que ver con su alma. Comenzó a asistir a misa regularmente. Al principio fue a la pequeña iglesia en la colonia Roma, la misma donde había ido aquella primera vez. Luego comenzó a ir a la iglesia donde Claudia y Guadalupe asistían, una comunidad más grande, pero igual de acogedora. Y cada domingo se sentaba en las bancas, escuchaba las lecturas, participaba en las oraciones. Al principio se sentía fuera de lugar, como un impostor entre personas que habían crecido con esta fe. Pero lentamente, semana tras semana, comenzó a sentir que pertenecía ahí. Comenzó a entender que la fe no era sobre tener todas las respuestas o nunca dudar. Era sobre elegir creer incluso en medio de las preguntas, incluso en medio de la incertidumbre. Una tarde de agosto, Rodrigo se encontró con Ernesto en un café cerca del teatro. Habían quedado de verse para discutir un nuevo proyecto, pero la conversación rápidamente se desvió hacia otros temas. «Hay algo diferente en ti, Rodrigo», dijo Ernesto, observándolo cuidadosamente. «No sé exactamente qué es, pero lo he notado desde aquella noche en mayo, desde el ensayo técnico cuando te quedaste solo en el teatro». Rodrigo consideró sus palabras, decidiendo cuánto compartir. Finalmente decidió ser honesto. «Algo me pasó esa noche. Algo que cambió mi vida completamente». Le contó toda la historia. El comentario burlón hacia la imagen de la Virgen María. El cambio en la temperatura del teatro. El aroma de rosas que no tenía explicación. La figura con el manto azul que apareció cuando era imposible. El toque en su hombro que sintió tan real como cualquier cosa en su vida. La certeza absoluta que destrozó todas sus defensas y creencias. Ernesto escuchó sin interrumpir, su expresión moviéndose entre sorpresa, escepticismo y finalmente algo que parecía ser respeto. «¿Y crees que fue real?», preguntó cuando Rodrigo terminó. «Sé que fue real», respondió Rodrigo con una convicción que no tenía 3 meses atrás. «No puedo probarlo, no tengo evidencia física, pero sé lo que vi, lo que sentí, y eso cambió todo». Ernesto asintió lentamente. «Eso explica mucho. La manera en que interpretaste ese papel, la emoción que trajiste a cada función. No estabas actuando,
Estabas testificando. Exactamente. Pasaron las semanas, y Rodrigo comenzó a notar cambios en otras áreas de su vida. Las relaciones que había descuidado durante años comenzaron a reconstruirse. Llamó a su madre, con quien apenas había hablado en los últimos años. Le contó lo que había pasado. Le pidió perdón por haberse alejado, por haber estado tan consumido por su carrera, que olvidó lo que realmente importaba. Ella lloró al teléfono, lágrimas de alegría y alivio, porque había estado orando por su hijo durante décadas. Se reconcilió con amigos de los que se había alejado porque su arrogancia había hecho imposible mantener esas amistades. Y descubrió que muchos de ellos habían estado esperando, con paciencia y amor, a que él encontrara su camino de regreso. Pero el cambio más profundo fue interno. Rodrigo ya no buscaba validación en aplausos o críticas o premios. No es que esas cosas dejaran de importarle completamente, sino que ya no definían su valor como persona. Había encontrado algo más profundo, algo que no podía ser quitado por una mala crítica o una función fallida. Había encontrado su identidad no en lo que hacía, sino en quién era. Un hijo amado de Dios, sostenido por las oraciones de la Virgen María, parte de algo mucho más grande que él mismo. En octubre, 5 meses después de aquella noche que cambió todo, Rodrigo hizo algo que sorprendió a todos los que lo conocían. Anunció que tomaría un descanso del teatro. No era permanente, eventualmente regresaría a los escenarios, pero necesitaba tiempo. Tiempo para profundizar en su fe recién descubierta, tiempo para sanar relaciones, tiempo para entender quién era ahora que todo había cambiado. Pasó ese tiempo en retiros espirituales, en sesiones de dirección espiritual con un sacerdote sabio que había visto muchas conversiones a lo largo de los años. Leyó libros sobre santos, sobre místicos, sobre personas ordinarias que habían tenido encuentros extraordinarios con lo divino. Y descubrió que su experiencia, aunque única en sus detalles, era parte de un patrón mucho más grande. La Virgen María había estado apareciendo a personas a lo largo de toda la historia humana, a campesinos analfabetos y a intelectuales, a niños inocentes y a pecadores arrepentidos, a creyentes devotos y a escépticos endurecidos, siempre con el mismo mensaje: estoy aquí, te amo, no estás solo. Un año después de aquella noche en el teatro, Rodrigo regresó a los escenarios. Pero ahora elegía sus papeles con diferentes criterios. Ya no se trataba solo de qué tan prestigioso era el teatro o qué tan bien pagaba el papel. Se trataba de qué historias valía la pena contar, qué mensajes valía la pena compartir con el mundo. Aceptó el papel protagónico en una obra sobre San Juan Diego y las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Para muchos actores, habría sido un papel arriesgado, potencialmente limitante para una carrera. Pero para Rodrigo, era perfecto. Era una oportunidad de compartir, a través de su arte, la verdad que había descubierto, que lo divino todavía se mueve en el mundo, que los milagros todavía suceden, que nadie está demasiado perdido para ser encontrado. La obra se estrenó en diciembre, justo antes de las festividades de la Virgen de Guadalupe. Y cada noche, cuando Rodrigo interpretaba la escena donde Juan Diego ve a la Virgen por primera vez en el cerro del Tepeyac, no tenía que imaginar cómo sería ese momento. Él sabía. Él había estado ahí, arrodillado frente a una presencia que desafiaba toda explicación, siendo visto y amado de una manera que transformaba todo. Después de una de las funciones, una mujer se acercó a Rodrigo en el lobby del teatro. Tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo simplemente, «por esa actuación. Mi esposo murió hace 6 meses y había perdido toda mi fe. Pero ver esa obra esta noche, ver la manera en que usted interpretó ese encuentro con la Virgen, me recordó que no estoy sola, que ella todavía está ahí, esperándome». Rodrigo sintió lágrimas propias formándose.
tomó la mano de la mujer entre las suyas. «No está sola», le dijo con convicción. «Nunca lo ha estado. Y la Virgen María no se ha rendido con usted, así como no se rindió conmigo». Esos momentos, esas conexiones con personas que habían sido tocadas por la historia que él contaba, se volvieron más importantes para Rodrigo que cualquier premio o reconocimiento que hubiera recibido en toda su carrera. Porque ahora entendía que su talento, su habilidad para mover a las personas con su actuación, no era solo suyo. Era un regalo que le había sido dado para un propósito, para ser un puente entre lo humano y lo divino, para recordarle a la gente, a través de las historias que contaba, que hay más en este mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Que el amor de Dios, el amor de la Virgen María, está siempre presente, siempre esperando, siempre listo para transformar incluso los corazones más cerrados. Hoy, varios años después de aquella noche que cambió todo, Rodrigo Fernández Solís sigue actuando. Sigue llenando teatros, sigue recibiendo críticas brillantes, sigue siendo considerado uno de los mejores actores de México. Pero si le preguntas qué es lo más importante que le ha pasado en su vida, no te hablará de premios o roles prestigiosos. Te hablará de una noche en un teatro vacío, cuando un hombre arrogante que se burlaba de lo sagrado fue visitado por la Madre de Dios. Te hablará del aroma de rosas que no tenía explicación, del toque en su hombro que sintió tan real como el aire que respiraba, de la mirada que lo vio completamente y lo amó de todas formas. Te hablará de cómo esa noche lo quebró y lo reconstruyó, lo humilló y lo elevó, lo destruyó y lo salvó. Y si estás dispuesto a escuchar, te dirá que los milagros de la Virgen María no son cosas del pasado, no son leyendas antiguas o historias para niños. Son reales, son actuales, y están sucediendo ahora mismo, en este momento, en tu ciudad, tal vez incluso en tu propia vida si estás dispuesto a abrir tu corazón y ver. Ahora quiero pedirte algo. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, no te la quedes solo para ti. Compártela con 10 personas que necesiten escucharla. Compártela con ese familiar que ha perdido su fe, con ese amigo que está pasando por un momento difícil, con esa persona que cree que Dios se ha olvidado de ella. Porque tal vez, solo tal vez, esta historia sea exactamente lo que necesitan escuchar para recordar que no están solos, que la Virgen María sigue obrando milagros, que ningún corazón está tan cerrado que no pueda ser abierto por el amor divino. Y déjame un comentario aquí abajo diciéndome, ¿desde qué ciudad me estás viendo? ¿Qué hora es allá? Y si alguna vez has sentido la presencia de la Virgen María en tu vida. Quiero leer cada uno de sus testimonios. Quiero saber cómo estos milagros están tocando vidas en todo el mundo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ningún testimonio más, porque cada semana compartimos historias reales de cómo la Virgen María sigue cambiando vidas, sigue obrando milagros, sigue recordándonos que el amor de Dios nunca nos abandona. Y ahora quiero terminar esta historia con una oración. Una oración por ti, por quien sea que esté viendo esto en este momento. Porque si este testimonio llegó a ti, no fue por casualidad, fue porque la Virgen María tiene algo que decirte, algo que mostrarte, algo que sanarte. Así que cierra los ojos conmigo por un momento, respira profundo. Y escucha estas palabras que no vienen de mí, sino del corazón de una madre que te ama más de lo que puedes imaginar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que intercedas por cada persona que ha escuchado esta historia, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, que han perdido su fe, que sienten que están solos en sus luchas. Muéstrales, como le mostraste a Rodrigo, que nunca han estado solos. Que tú siempre has estado ahí, esperando con paciencia y amor infinitos a que abrieran sus corazones.
Te pedimos por aquellos que se han burlado de lo sagrado, que han cerrado sus corazones a lo divino, que viven con tanta arrogancia que no pueden ver la verdad que está frente a ellos. Tócalos como tocaste a Rodrigo. Quiebra sus defensas con tu amor. Muéstrales que son amados, que son valiosos, que su vida tiene un propósito que va más allá de lo que pueden ver con sus ojos físicos. Te pedimos por aquellos que están buscando, que tienen preguntas, que quieren creer pero no saben cómo. Dales señales, Madre. Dales momentos de claridad en medio de la confusión. Dales el valor de dar un paso adelante incluso cuando no pueden ver el camino completo. Y te pedimos por todos nosotros, tus hijos, que tratamos de caminar en fe, pero que a menudo fallamos, que dudamos, que nos perdemos. Recuérdanos que tu amor no depende de nuestra perfección, que siempre estás ahí, con los brazos abiertos, esperando para acogernos de regreso cada vez que nos desviamos del camino. Virgen María, sabemos que escuchas nuestras oraciones, que intercedes por nosotros ante tu Hijo, que nunca te rindes con ninguno de tus hijos sin importar cuán perdidos estén. Así que te confiamos nuestras vidas, luchas. Te recuerde, cada día de tu vida, que eres amado, que eres valioso, que nunca estás solo. Comparte este testimonio con 10 personas. Deja tu comentario contándome desde dónde me ves. Suscríbete al canal para más historias de milagros de la Virgen María. Y sobre todo, abre tu corazón. Porque si un actor arrogante que se burlaba de lo sagrado pudo ser transformado por el amor de la Virgen María, entonces nadie está más allá de su alcance. Nadie está demasiado perdido para ser encontrado. Nadie está demasiado roto para ser sanado. Los milagros de la Virgen María siguen sucediendo, y tal vez, solo tal vez, el próximo milagro sea para ti. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te proteja, y que camines siempre sabiendo que eres amado más allá de toda medida. Hasta el próximo testimonio.